La primera verdad. El mundo es mi útero, y el útero de mi madre fue mi primer mundo. R.D. Laing. A medida que crecemos, vamos concibiendo gradualmente nuestra personalidad como la suma de unas lecciones que hemos aprendido con gran esfuerzo, y que por eso mismo ejercen un peso enorme en la idea que tenemos de nosotros mismos. Pero al aferrarnos a estas lecciones mucho después de que hayan dejado de ser útiles, nos complicamos la vida. Consideremos el ejemplo del niño que ha aprendido a suplicar a su madre en una voz quejumbrosa, primero para que le diese galletas y luego para pedir las llaves del coche. Puesto que la queja funcionaba con mamá, y dado que papá dejaba casi todas esas decisiones en manos de mamá, el niño seguirá aplicando el método que funciona. A los 40 años puede que siga tratando a su tercera esposa como trataba a su madre, aunque no haya obtenido los mismos resultados desde hace muchos años. A la mente no le gusta transformarse ante la evidencia de nueva información. Las lecciones que ha aprendido y a las cuales se ha plegado de tal manera conforman la personalidad a la que se encuentra encadenada, y para escapar a ese sufrimiento es necesario ampliar el terreno de lo que creemos que somos. Tenemos que volver a ser más que la personalidad a la que nos hemos reducido conforme hemos ido creciendo. Cuando tenemos edad suficiente para ir en bicicleta, ya somos personalidades. Y a medida que aprendemos a ser personalidades, vamos olvidando lo que sabíamos antes de adquirir un interés creado en comportarnos de un modo coherente, a saber, el sentido de unidad en el útero materno antes de que supiéramos que existíamos. A mi parecer, estas son las premisas básicas sobre nuestra llegada al mundo. La Tierra apareció al azar y la química nos hizo ser. Al cabo de un largo periodo evolutivo, aparecimos tú y yo. Después de los primeros 4 o 5 meses en el útero, tuvimos la primera experiencia del ser, el alba de la conciencia. El alba parece la mejor metáfora de nuestra primera experiencia, el inicio de la vida, porque transcurre de una manera lenta y casi imperceptible, mucho antes de que salga el sol. La luz de la vida se nos manifestó de la misma manera, mucho antes del nacimiento. Los hindúes se refieren a la conciencia como la luz que ilumina la luz, o la luz que nos permite ver la luz. Y es en el útero donde apareció esa luz, nuestra conciencia, donde experimentamos por primera vez la experiencia en sí misma. Y ocurrió como el alba, ese momento en que la acumulación gradual de luz hace imposible determinar cuándo ha llegado el día, que, sin embargo, de repente está allí. Es decir, fuimos nuestra propia experiencia. El feto maduró hasta que la instalación eléctrica se hubo completado, y de pronto empezó nuestra experiencia. En el útero éramos una unidad en la experiencia. Esta unidad en la experiencia se mantuvo durante una eternidad. En nuestro tiempo, el que conocemos ahora, estamos hablando de unos 4 o 5 meses. Pero por aquel entonces se trataba de una eternidad. De hecho, era la eternidad. Y nunca olvidaremos aquel tiempo, aunque no tengamos manera de recordarlo de suerte que podemos describirlo, porque se trata de un tiempo indefinible que no se puede verbalizar. Todas las religiones, los dioses, la metafísica, la teología, las filosofías y las enseñanzas de los maestros de todas las creencias son intentos de recordar aquellos eternos meses pasados, aquella sensación perdida de unidad. Desde el inicio de la historia de la humanidad, los sacerdotes han intentado dotar de sentido a esa unidad mediante palabras, en un afán por nombrar lo inefable. Siempre han sabido que había algo allí, pero no sabían cómo expresarlo en palabras, ni tampoco podían resistirse a intentarlo. Sin embargo, cuanto más han hablado, más se ha ampliado la confusa brecha entre el intento de definir la unidad y la experiencia real de la unidad.
Como resultado de nuestra incapacidad de expresarla en palabras, la experiencia de ser uno con el entorno, una experiencia común y corriente, se ha sobrevalorado enormemente. Estar iluminado consiste en conocer la unidad, no en ser capaz de hablar de ella. La filosofía de la iluminación se refiere a la experiencia de la unidad o trata de describirla. La unidad está en la naturaleza de las cosas, es algo inherente. Se trata de algo dado. Todos somos creadores del universo a partir de nuestro propio ser, y lo que se nos ha dado a experimentar es una unidad, dentro de la cual hacemos distinciones. El sonido que oímos al taparnos los oídos es el generador eléctrico de la unidad. Cuando cerramos los ojos, la oscuridad que vemos es también ese generador. Al abrir los ojos, veremos siempre lo que somos en realidad. En palabras de Krishnamurti, tú eres el mundo. Desde el momento en que comienza la vida, el ser que somos crea el mundo constantemente a partir de sus propios sentidos. El mundo y la mente surgen de esta unidad o, dicho de otro modo, el mundo se crea para nosotros a partir de ese equipo fundamental, nuestro ser. Constantemente estamos creando el mundo con el simple hecho de percibirlo. Al oír los sonidos, los estamos creando. Al ver, estamos creando lo que aparece en la corteza visual. Cuando integramos la vista, el oído, el olfato, el tacto, el equilibrio, el movimiento, etc., nuestro sistema nervioso involuntario está creando el mundo. Y al morir, a efectos prácticos, el mundo se acaba. Sin embargo, todos y cada uno de nosotros somos creadores del mundo, pero como lo hacemos sin esfuerzo y no somos los únicos, sino que todos los demás lo son también, no damos la importancia que deberíamos a nuestro ser creador. Tendemos a pensar que el hecho de dotar de sentido es más importante que la creación del mundo. Damos por sentada nuestra función como creadores del mundo y nos concentramos mucho más en crear significados. Nos preocupa el poder de la interpretación y lo que más nos interesa es ser únicos, distinción derivada de aquello que tanto nos hemos esforzado para aprender, en lugar de interesarnos en la fuente de nuestro poder creador. Nuestro destino como seres humanos consiste en intentar atrapar lo inefable, recuperar la sensación perdida de unidad. Aún así, cuando en efecto entramos en contacto con la unidad, con la inmensidad de nuestro ser, durante unos segundos solemos salir corriendo, como si estuviésemos a punto de perder algo. Y en efecto, en esos momentos estamos a punto de perder la protección y la seguridad que confiere la definición limitada del individuo que hemos llegado a pensar que somos. Tememos perder aquello que creemos ser, que consideramos especial, y nos da miedo convertirnos en lo que realmente somos, y que no es especial. Cuando nos damos cuenta de que somos creadores del mundo puros, indefinibles e irreductibles a una categoría, perdemos toda certidumbre. La experiencia del ser, expuesto a su propia fragilidad, al transcurso inmediato del mundo, a la ocurrencia del momento y a la falta de importancia relativa de aquello que creemos ser, resulta aterradora. La conciencia plena de la existencia, siempre cambiante y siempre presente, nos sume en el mismo estado inefable en el que nos encontrábamos cuando se hizo la luz, cuando todavía no veíamos, cuando estábamos en el útero. La simultaneidad de la conciencia de la vida del ser y de la importancia relativamente menor que ante esa vida tiene la personalidad a la que nos hemos aferrado trae consigo una segunda iluminación. Y esto vale para todos y cada uno de los seres humanos que superan la adolescencia. Sin embargo, se trata de una sensación agónica. Para evitar el trauma que eso representa, casi todos nos quedamos en la adolescencia hasta el final de nuestros días. Y no expongo aquí una cuestión filosófica baladí, sino que se trata del kit de la cuestión.
Muchos preferiríamos matarnos antes que ser, especialmente si quien creemos ser está muriendo. Muchos, de hecho, nos morimos. El nacimiento del ser. Regresa un momento al principio valiéndote de la imaginación y la memoria. Se oye un ruido sordo como de intestinos. Las sensaciones se agitan en un vago movimiento que produce otros sonidos, como de delfines que se llamasen unos a otros bajo las aguas del mar. En ese momento inicial no hay sentido de la vista, por lo que tampoco hay oscuridad. Quien no ha nacido todavía no conoce la oscuridad, porque no hay luz ni mente que pueda distinguir la luz de la oscuridad. Y es a partir de las experiencias de este mundo ciego que empieza a formarse la mente. Allí, en ese escenario que nos constituye y que perdura tanto como nosotros, somos nuestro propio comienzo y podemos volver a visitarlo siempre que queramos. Yo lo hago a menudo cuando medito. Mucho después, cuando ha pasado una verdadera eternidad, el ser se ve inundado por las experiencias del nacimiento, el contacto con la luz y el aire, la respiración y el dolor. La mente surge de ese océano de experiencia antes y después del nacimiento. Incluso a partir del 7º mes de gestación, el feto es capaz de aprender a responder de manera predecible a estímulos externos como el sonido. Experimentos de laboratorio han demostrado que en esa etapa de la gestación ya reaccionará con una contracción cuando se aplique una descarga eléctrica al útero. Si la descarga viene acompañada de un sonido estruendoso y se produce más de una vez, al cabo de muy poco tiempo se habrá condicionado al feto a responder al sonido estruendoso sin que éste venga acompañado de una descarga. Se ha producido una asociación entre el sonido y el estímulo eléctrico y, por lo tanto, ha habido un aprendizaje. De modo que, gracias a unos científicos malvados que han torturado fetos, sabemos que la mente empieza a formarse antes del nacimiento mediante asociaciones, en medio del flujo y las mareas del océano de la experiencia, mediante la repetición de experiencias. Poco después de nacer, demarcamos una área pequeña, un mar menor dentro de ese enorme océano de la experiencia. El pecho de nuestra madre, nuestra mano, nuestro cuerpo, nuestra ropa, nuestra cama y nuestra habitación se distinguen ante nosotros. Nos convertimos en un mar de sugestión. El resto del camino crecemos rodeados y protegidos por ese mar de sugestión que se va extendiendo y, finalmente, al cabo de miles de actos de refinamiento, un conjunto de sugestiones se convierte en lo que pensamos que somos. Pero, desde luego, en realidad somos más que la suma de imágenes mentales que nos vamos formando a medida que crecemos. Primero somos el que experimenta lo que está momentáneamente presente. Después somos la grabadora multisensorial de la experiencia y, por último, lo que es menos importante, somos el que recuerda. Con el paso del tiempo nos concentramos sobre todo en recordar nuestra propia reputación. Pero lo que en realidad somos, desde el principio, se define mejor como un contexto, un paréntesis, un ser que crea el mundo para sí mismo al sentirlo. Somos el ser que encuentra en el origen de la existencia y del recuerdo. Y volver a entrar en contacto con ese comienzo básico del ser eléctrico percibido por los sentidos nos salva de la mente muerte, aunque la mente no deja de ser una aliada potencial que llevamos dentro. Renacer. Como recordarás, nos toca salvar muchos obstáculos para convertirnos en adultos. Después de formarnos una personalidad y perder el contacto con la plenitud del ser, volvemos a descubrir la plenitud, pero la tomamos por una amenaza a nuestra personalidad. Esta, a su vez, podría incluirse en la plenitud del ser, pero no sin un arduo esfuerzo que requiere coraje y tiempo. Se trata de un proceso de desintegración y reintegración que algunos conciben como una muerte y un renacimiento. El ser creador es aquel que cobró vida en el útero a unos 4 o 5 meses de la concepción, cuando el sistema eléctrico se hubo completado y se hizo la luz. Se trata de algo que olvidamos con suma rapidez.
Al cabo de apenas unos años, nos encontramos rodeados de tal modo por nuestra propia creación, por el mar de sugestión, que apenas podemos tocar, saborear, olfatear, sentir o divisar el océano de la experiencia que todavía nos rodea. Muy pronto olvidamos que vivimos en un mar que forma parte de un océano, que somos la fuente de ese océano en su totalidad, y renacer consiste en recordarlo. Para resumir, cuando aún estamos en el vientre materno, despertamos a un océano de experiencia. Durante un extenso periodo de tiempo, ese océano de experiencia se convierte en un mar de sugestión que se interpone entre el océano y nosotros hasta que perdemos el rastro que habíamos dejado al crearlo. Una vez perdido el rastro de todo, seguimos interactuando con el mar de sugestión hasta crearnos una persona, una individualidad. Lo que así llamamos es el resultado de otra serie de interacciones con el mar de sugestión. El ser que éramos al principio y que de hecho somos todavía, que sigue vivo en el océano de la experiencia y no ha dejado de incluirlo, retrocede hasta el escenario de nuestras atenciones, donde solo prima el individuo que nos hemos creado. Y al identificarnos con ese individuo recién creado, perdemos contacto con el ser que somos y que hemos sido desde que se inició la luz. Podría decirse que toda experiencia religiosa da cuenta de una suerte de anhelo de volver a tomar la fotografía precisa del ser que habíamos desarrollado durante aquella eternidad que tuvo lugar entre el 4º y el 9º mes en el útero materno. Así pues, el primer sustento de cada uno de nuestros recuerdos es una especie de amalgama de grabaciones multisensoriales realizadas antes de que nuestros sentidos se definiesen, antes del nacimiento, la memoria de la unidad. Esta unidad indiferenciada pervive hasta poco después del nacimiento, hasta que el bebé divide al mundo en dos con su primera concepción de los eventos multiplicados, por ejemplo, la repetición de la lactancia. En algún momento, el recuerdo de acontecimientos previos relacionados con la calidez, la leche, los abrazos, la succión y el acto de tragar se distingue del resto de los recuerdos y el bebé llora para que lo alimenten. A partir de este punto, si recibe alimento y lo recuerda, cada vez que tenga hambre y llore estará adentrándose en la dimensión temporal y en el camino de una vida de diferenciaciones cada vez mayores. El mundo global de la experiencia se divide entonces entre acontecimientos alimentarios y acontecimientos no alimentarios. La unidad que todos buscamos, la paz que sobrepasa el entendimiento y el anhelado paraíso de la reunión con Dios conforma un recuerdo vago pero omnipresente de una época de felicidad pasada que, anhelantes, recordamos y proyectamos en el futuro. Este anhelo de algo que no se recuerda con claridad o no con la misma claridad con que solemos recordar las cosas, se ve constantemente espoleado por la experiencia del ser, siempre presente aunque sea como telón de fondo de nuestras vidas. Cuando cerramos los ojos y nos tapamos los oídos, podemos oír nuestros propios latidos y un rumor sordo. Esos sonidos estimulan el recuerdo de tiempos pasados que no se pueden conceptualizar. De ti venimos. Hacia ti vamos. Existe un relato zen sobre dos peces que discuten a propósito de la existencia del océano. Está a tu alrededor, está rodeado de agua. Has vivido en el océano toda tu vida, dice el primero. Demuéstramelo. ¿Dónde está? Pregunta el otro. Esta dificultad para ser consciente del sustento del ser perpetuo y continuo, eso que ya hemos dado por sentado, estriba en el hecho mismo de que siempre ha estado allí, desde que se hizo la luz. No tenemos ningún elemento de comparación, ninguna medida de su existencia. El océano omnipresente de la experiencia no tiene una parte exterior ni una parte interior. El interior y el exterior de nosotros mismos se encuentran ambos dentro de nosotros. Somos el ser dentro del cual ocurre la experiencia que llamamos interna y también a la que denominamos externa. O tal vez sea más apropiado decir que somos el interior y el exterior de la experiencia mientras ésta ocurre. Hemos aprendido a distinguir el interior y el exterior una eternidad después de que se hiciera la luz por primera vez, porque en ese momento carecíamos de un concepto del tiempo, y años después del nacimiento. La mente tarda una eternidad y un par de años en aprender a distinguir entre interior y exterior.
La mente es un mar formado por las sugestiones que hemos aprendido conforme hemos ido creciendo. Nace del océano indefinible de la experiencia en el que nos encontrábamos al principio y en el que todavía estamos. Ese mar de sugestión que llegamos a pensar que somos en cuanto qué personalidad es en sí mismo parte de un océano más amplio, el océano primordial de la experiencia, que en la actualidad se nos esconde tras un mar de sugestión, la concepción que tenemos de nosotros mismos. Para estar completos debemos entrar de nuevo en contacto con el ser que somos, fuimos y seremos hasta el final de los tiempos. Ese ser es el ser creador, el zumbido de fondo que nos mantiene en actividad, la placa madre, el ruido ambiente primitivo. Las facultades cognitivas de la mente obedecen a un desarrollo secundario con una función guiadora, no dependen de la fuerza impulsadora primordial de la vida. Al desarrollarse, la mente nos lleva lejos de la experiencia del ser y las prácticas religiosas se han desarrollado para devolvernos a ella, para ayudarnos a volver a casa, al zumbido con el que todo comenzó. La meditación, sentarse en silencio hasta que la mente se queda quieta, trae consigo una sensación de bienestar, de plenitud. Sostengo que el principal valor de la meditación radica en que, mientras meditamos, conjugamos la memoria de nuestra primera sensación de ser con la respiración del momento actual, el latido, todo aquello que perciben los sentidos, en definitiva, la experiencia presente del ser. Ser un ser vivo, saber con el cuerpo que lo hemos sido durante un cierto tiempo, he ahí el núcleo existencial de cada uno de nosotros. Somos seres vivos tras la máscara de la personalidad. Cuando nos sentamos en el sendo, vocablo japonés que designa un lugar de meditación, cuando nos permitimos ser, eso es lo que descubrimos. Marilyn Ferguson, editora durante años de la revista Brain Mint y autora de La conspiración de Acuario, ha escrito que quienes anhelan un conocimiento directo, los místicos, siempre han recibido un trato más bien digno de herejes. Ahora que los herejes están ganando terreno, el pensamiento doctrinario va perdiendo autoridad y el conocimiento empieza a ocupar el lugar de la creencia. Los místicos son personas que redescubren la experiencia. La creencia, en cambio, es el mar de sugestiones de aquello que pensamos que somos. Y el camino que lleva de la doctrina al conocimiento es un desarrollo que precisamente supera la doctrina. La psicoterapia se inventó para intentar mantener la unidad entre el cuerpo y el alma, esto es, para ayudarnos a dejar de dominar al ser con la mente todo el tiempo, a no preocuparnos por todo. En el proceso de crecimiento hasta la edad adulta, todos debemos aprender unos roles y unas normas. Para ello, olvidamos, subsumimos, damos por sentado, desdeñamos o abandonamos la conciencia de nuestro ser esencial. El camino hacia una vida buena y correcta va más allá del moralismo de la infancia, pero pocos llegarán tan lejos. El camino que va de la doctrina a la herejía es el de un crecimiento o una evolución natural, la transición de un grado de madurez a otro. No obstante, muy pocos nos mantenemos en esa ruta, y es que quienes nos han inculcado la doctrina nos han hecho mucho daño. Estamos tan llenos de odio, tan implicados y enmarañados en los argumentos y en las redes de nuestra mente que dejamos de crecer. Salvo raras excepciones, hasta este momento de la historia casi todos los seres humanos nos hemos perdido. Pero ya no podemos permitirnos el lujo de esperar que, con el paso tiempo, la evolución tenga lugar de manera espontánea y así dejemos de infligir daños tan graves a los niños. De hecho, estamos en peligro de infligirnos un daño mortal a nosotros mismos. El problema, que ya era serio, se ha vuelto crítico. El romanticismo sentimental e idealista de las creencias religiosas más intensas, aunque es responsable del sufrimiento de millones de personas, había sido relativamente inofensivo hasta que desarrollamos la bomba de hidrógeno y otras tecnologías que hoy en día plantean una amenaza al mundo entero. Ya no podemos permitirnos el lujo de convocar reuniones de grupo para evocar, con los ojos llenos de lágrimas, una sensación de unidad olvidada y anhelada. No bajo la dirección de sacerdotes y policías que nos piden hacernos con las armas para atacar otros grupos similares.
Debemos crecer hasta superar con creces el punto en que los seres humanos se han encallado en sus recuerdos y sueños del paraíso. Los posibles finales apocalípticos son demasiados. Tenemos que dar un salto de conciencia o pereceremos. A menos que una mayor cantidad de seres humanos sea capaz de ampliar la noción de aquello que considera ser, para lo cual debe volver a incluir lo que excluyó mientras desarrollaba una personalidad, y a menos que más de nosotros logremos crecer más allá del provincianismo ignorante del moralismo adolescente, el juego se acabará. Como ratas que persiguen al flautista de Hamelín, corremos el riesgo de seguir a nuestros líderes hasta el acantilado y lanzarnos al mar.